Acabo de salir de ver Weapons, película la cual ha sido muy dialogada antes de siquiera haber sido estrenada. Escrita y dirigida por el director Zack Cregger, el cual hizo una película prodigio desde que escribió el guión, porque la controversia y la historia que hay detrás de la película es una que es increíble y probablemente sea más grande de la que pensemos. Pero lo que más me pareció curioso es que una película de terror de esta índole y que sea innovadora reciba tanto apoyo en las productoras que la quieran distribuir, que realmente quieran que la gente vea esta película y vean nuevas propuestas, porque usualmente estas propuestas son las que son rechazadas siempre por los estudios. Y el resultado final de Weapons es alucinante, es algo innovador. Sentí que estaba viendo cine de terror por primera vez. Los conceptos que son clásicos y son utilizados de una manera tan innovadora, irreverente, ingeniosa y creativa son dignos de admirar. Y yo sé que esta película sí va a estar destinada a ser una de las grandes películas de terror de la historia. Y estoy muy expectante de cómo vaya a reaccionar la gente en estos días. Así que ahora voy a hablar de lleno en todo lo que pienso de la película porque son bastantes cosas. Quiero empezar hablando del guión, que es lo más aclamado de la película. El guión es uno que va más allá de sus convenciones. Yo cuando me refiero a que es más allá de sus convenciones es porque cada género tiene ciertas normas que se tienen que utilizar, ciertas bases, que obviamente todo escritor primero debería empezar escribiendo por esas bases y haciendo una maestría de esas. Y se nota la experiencia cuando alguien pasa de llevar las convenciones de un guión de género a convertirlas en algo más irreverente y algo más diferente y más innovador. Y así es como se van siempre reestructurando cuáles son las normas y guías de los géneros. Y aquí dentro de la película de Weapons, Zack hace un trabajo fenomenal, porque el hecho de incluir tantos aspectos de diferentes géneros para expresar el fin, que es el terror y el miedo, es algo muy interesante de ver, porque no solo se quedó en lo básico que se ve actualmente dentro del cine de terror, que es el terror psicológico y temas de posesión, temas que ya se van viendo muy seguido en el cine, temas de que ya cansan a las personas, pero Zack justamente llega para impedir eso y darnos una nueva visión a lo que puede ser llegar a sentir terror. Y ahí es donde partimos una base que es la que he leído en la mayoría de críticas que aclaman la película, en cómo está distribuida narrativamente, porque ahí es donde marca la diferencia realmente. Dentro de las historias divididas es donde exploramos lo amplio que puede ser el sentir miedo y realmente causar un impacto en el espectador. Todos los personajes y sus tramas importan, porque describen con varios matices el miedo que perciben cada uno luego del evento de la desaparición. Ahí es donde el juego del terror, suspenso y sátira brillan por completo, porque se unen para dar una explosión de estilos únicos en cada segmento. Desde la trama principal del padre con el hijo desaparecido, haciendo referencia a los miles de personajes con esta trama en el cine actual, la chica afectada psicológicamente, como en las típicas películas de horror psicológico de A24, el niño siendo obligado por una fuerza maligna a hacer cosas malas. Estos estereotipos vienen a romper el estigma que el mismo cine moderno les ha brindado, tratando de darles un enfoque mucho más original y creativo a estos, muy arraigados al suspenso y al terror, obviamente, pero con un toque único que explora bastantes géneros, bastantes convenciones que agarra de otros géneros. Dentro de la película podemos observar escenas de acción, podemos observar momentos como una trama de superación con la trama del chico de la drogadicción, el terror religioso y ese tipo de detalles pequeños, hasta un poco de cine experimental ya con el final. La combinación de estos subgéneros y géneros en el cual brilla finalmente la trama principal de la película y se entiende el concepto final.
se entiende el porqué de la estructura, porque el final termina siendo un final muy bueno que encapsula todo lo que quiere decir la película. Y aquí es donde yo quiero entrar al valor más importante, que creo que he utilizado esa palabra muchas veces, que es el realmente dar un miedo al espectador, esa emoción primitiva que es el transmitir temor, porque el sentimiento más humano es el sentir miedo a algo, desde los bebés hasta las personas adultas, y cómo durante toda la historia del cine esto ha ido cambiando por completo. Obviamente todo tiene que cambiar y todo tiene que evolucionar, pero es interesante cómo cada obra de cada época del cine de terror ha ido cambiando. Películas como Vértigo y Psicosis, luego La Masacre de Texas, El bebé de Rosemary, y más películas así, Scream, actualmente Robert Eggers con El Faro y La Bruja. Y como siempre el género se ha ido reinventando porque ya el miedo pasa a ser diferente en cada generación. Y es por eso que justamente este miedo que trata esta película es uno muy interesante porque es uno que no se ha visto antes. Es el miedo al simplemente desconocimiento de uno mismo, a la desconexión. Es una desconexión total, porque a través de los relatos que nos van contando de los diferentes personajes una desconexión total con todos. Se siente un temor diferente, por eso es presentado con diferentes temáticas, a pesar de mantener la misma línea y la misma narrativa. Es algo muy interesante de observar, de cómo el terror es representado en diferentes personajes, pero a la vez que dan el punto principal de la película, que es que lo desconectados que estamos ante un evento tan grave como puede ser la desaparición de unos niños en una ciudad, y cómo eso también, o sea, viene de la mano de que en la era actual hay desconfianza, nadie se trata bien, hay una total desconsideración por todo el mundo, hay una crisis emocional increíble, las personas cada vez son más inestables, entonces toda esa sátira que mencioné hace rato se ve reflejada en el miedo, porque el miedo es propio de cada uno, es una interpretación de cada uno, y es por eso de que la desconexión es el real miedo de esta película, la irreverencia, como en ciertos actos de la película ciertos personajes actúan de diferentes maneras y tienen diferentes reacciones por cosas de que otros personajes tienen otro tipo de reacciones por esas mismas acciones. Es esa desconexión la que une todo el relato. Y es algo muy digno de admirar, de poder observar el terror de otra manera. Y eso es algo que nunca había visto antes. Porque obviamente tiene toques de comedia, tiene toques de acción, tiene toques de suspenso y obviamente de terror. Pero el miedo sigue ahí. La idea general de que sea una película de terror se mantiene dentro de la película. Y para mí eso es algo muy grande porque demuestra una maestría total y una innovación para el cine y para la narración misma del terror. Porque como lo mencionaba antes, es por eso que el cine siempre se reinventa, los géneros se reinventan. Y justamente es el cine de terror el cine más complicado de hacer. Porque la gente que va al cine a ver películas de terror es gente de que realmente quiere asustarse, gente que quiere tener un susto. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué la gente quiere tener un susto? Si ya sus vidas son pesadas, ¿por qué la gente quiere ir a tener miedo a un cine si tiene muchos miedos por sus vidas? No lo sé, es algo que viene del entretenimiento y por eso es que el cine de terror es un género muy, pero muy especial y muy único y para mí el más expresivo de todos, porque es finalmente el más humano y por eso es de que se puede transmitir de diferentes maneras. Y es por eso que finalmente Weapons, con su puesta de cámara, la música, la ambientación, las actuaciones y todos los elementos cinematográficos combinan en una obra perfecta que hace una evolución al género, que da un paso más adelante, que obviamente van a haber muchas réplicas de esto, pero realmente poder presenciar el inicio de un terror que ni siquiera tiene como un nombre o algo muy específico,
es algo gratificante, es algo que hasta a mí me gustaría participar dentro de mis películas, porque ya el mundo actual está tan desconectado de sí mismo de que el mismo terror ya te está representando eso. Ya ni siquiera es un miedo psicológico a nosotros mismos, miedo al vecino o miedo a lo sobrenatural, miedo al diablo, es miedo simplemente a no entender nada y estar vacíos y estar desconectados. Y eso es la importante reflexión de la película, algo que es valiente. Y ya entiendo el porqué el que la película fue tan aclamada antes de que saliera la película, porque la gente, no, porque los ejecutivos querían la película, porque sí realmente muestra algo que no se había mostrado antes. Así que sí, para mí, en mi opinión, Weapons es una obra que va a ser muy grande y va a hacer pensar mucho a la gente, porque realmente la reflexión es algo que va más allá de lo que pueda pensar una persona común que ve cine de terror. Porque justamente hoy día yo fui a una sala llena de gente que esperaba screamers y cosas del estilo, como se presenciaba en los pósters y en los trailers. Pero la gente realmente sí entendió la película y reaccionaba con los personajes. Entonces poder ver ese entendimiento de la idea del autor, el nuevo concepto del terror y que abrace a los nuevos espectadores es perfecto. Entonces estoy seguro de que Weapons va a ser un hit total. O sea, yo lo digo de que ni siquiera la película se ha estrenado oficialmente. O sea, recién esta mañana se va a estrenar. Pero con todo lo que me ha hecho pensar la película, realmente tengo todo esto que decir. Por eso el video ha quedado muy desordenado y este clip es más largo que los otros. Pero bueno, sí, es que más que todo este video es una reflexión, como que una crítica y un análisis que me ha costado mucho procesar, pero que a la vez yo quiero transmitir. Porque, wow, Weapons es una obra que va más allá. Y eso es algo más que increíble. Así que se las recomiendo mucho. Y bueno, me despido de este video con la cámara frontal. La horrible cámara frontal de mi cámara. Y el setup que me armé de la nada. Un foquito. Y una roca y un desodorante para agarrar mi celular. Y estos lentes 3D que me los dieron cuando fui a ver Superman. Así que bueno, disculpa por ser tan inactivo en el canal y a veces dar videos un poco desordenados. Unos son sí más estructurados y otros no. El de Superman, por ejemplo, sí lo hice un poco más de estilo documental. Y este es más un diálogo y reflexión conmigo mismo que he tenido, o sea, durante este video. La realización de este video literalmente he estado regrabando 20 veces la misma escena, así que espero les guste esta reflexión porque realmente Weapons para mí es una gran película, así que me despido de ustedes con Natalie Portman detrás. Así que After Ego va a volver. See you at the movies. No sé cómo acabar el video. We can make people happy. Mike.